No, no han empezado. No, porque se activa. No han empezado. Buenos días, chicos y chicas. Vamos a esperar hasta las 9:05 que lleguen sus otros colegas para comenzar. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, Angélica. Hola, Liliana. Hola, Noemí. Hola, profe, bien. Hola, Nayaret. Hola, Joel. Hola, Herminio. Mariela, Lidia, Selma, Jocelyn, Ingrid. Hola, profe. Son todos los que estamos hoy. Bien, ya estamos acercándonos al término del curso. Hoy vamos a ver el tema del programa de supervisión. Esta clase yo se las voy a hacer como clase. Vamos a ir viendo el PDF y les voy a ir contando lo mismo que vieron en el video para que me puedan hacer las preguntas que tengan.
Y al final de la clase les voy a compartir el taller, que es bastante concreto y cortito. Esta clase no tiene Kahoot y tampoco tiene prueba, no tiene control, sino que la nota del taller vale como si fuera un control, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Bien, la clase pasada en el foro discutimos cómo la calidad y la seguridad, ¿no es cierto?, nos dan el contexto institucional y nos dan las herramientas estratégicas para que nosotros podamos planificar el control y la prevención de las infecciones. Nos dan los conceptos, ¿cierto? Vimos que las infecciones son un evento adverso, las infecciones asociadas a la atención de salud son un evento adverso, por lo tanto dañan al paciente, a su familia y generan gastos para las instituciones de salud que se pueden prevenir porque como todos los eventos adversos, la mayoría de ellas son prevenibles. También dijimos que para trabajar con calidad, nosotros teníamos que preocuparnos de cumplir ciertas dimensiones en nuestra atención. Y una de las dimensiones más importantes y central era la dimensión de la seguridad. Es decir, que nosotros debemos hacer correctamente las cosas correctas, pero siempre pensando en que queremos trabajar en un entorno seguro, libre de riesgos, libre de daños para los usuarios. Entonces, como las infecciones provocan daño, nosotros queremos controlar y prevenir las infecciones en nuestras instituciones de salud. Pero para eso debemos hacer una planificación de cómo vamos a trabajar en esa prevención y en ese control. Yo les decía, cuando comenzamos esta clase, que hay estrategias fundamentales para eso, y la primera es escribir lo que yo quiero hacer. Escribir cómo vamos a indicarle al equipo de salud, a los trabajadores, que deben higienizarse las manos, cuándo deben higienizarse las manos, cómo deben usar el equipo de protección personal, cómo se lo deben poner, cómo se lo deben retirar, cómo deben hacer el aseo de las distintas áreas, cómo se debe esterilizar, cómo se debe utilizar la técnica séptica, es decir, cómo. Y ese cómo tiene que estar basado en evidencia científica, tiene que estar basado en las normas del Ministerio de Salud de Chile, porque estamos en Chile. Y también, ¿no es cierto?, esas normas yo las tengo que escribir en un documento. Y después ese documento yo lo debo difundir al equipo de salud que participa en ese proceso. O sea, si yo hago un documento de esterilización, debo difundir ese documento a todos los que participan en el proceso de la esterilización. Desde que yo genero el material sucio en la unidad hasta que el material es, ¿no es cierto?, hasta que el material es esterilizado en alguna, o sea, es y a todos ellos entonces debo ponerle a disposición el documento para que lo vean, para que lo lean, para que vean si están de acuerdo, y las personas que hacen el proceso podrán hacer observaciones respecto del documento para que sean aclaradas, ¿cierto? Y para que sean entendidas por todos, porque lo que finalmente nosotros queremos es que la gente haga lo que dice el documento. Y también, si es alguna técnica o algún procedimiento nuevo, nosotros vamos a capacitar al personal en aquello.
para que el personal tenga las herramientas técnicas, de conocimiento, ¿cierto?, teóricas, que fundamenten por qué está haciendo las cosas. Y también, una vez que las personas empiezan a hacer las cosas, es importante que nosotros las supervisemos. Pero esa supervisión debe ser programada, debe ser planificada, ¿ya? Y es ahí donde entra el programa de supervisión que vamos a ver hoy día, ¿ya? Que va a ser un programa de supervisión de las prácticas clínicas en control y prevención de infección. En el año 1927 se hizo un experimento en Estados Unidos. Este experimento consistía en que el objetivo era observar cómo las condiciones ambientales afectaban la productividad en una fábrica, ¿ya? Y las variables eran el control de la luz, el control del ruido, ¿no es cierto?, las condiciones de limpieza del lugar. Entonces, a mayor luz se suponía que iba a haber mejor productividad de las operarias, de las trabajadoras, lo mismo a menor ruido, mejor producción. Y cuando empezaron a ver los resultados, se dieron cuenta de que la diferencia que había en el nivel de producción respecto al manejo de las variables no era tan importante estadísticamente. Sin embargo, desde que se había comenzado a supervisar la producción en general había aumentado. Y esto dio, digamos, origen a un paradigma, ¿cierto?, que existe hasta el día de hoy y que sustenta uno de los pilares de la gestión de la calidad, y que es que las personas van a actuar diferente cuando se les supervisa. Es decir, que solo el hecho de saber que van a ser observadas hace que la calidad de los procesos mejore, sea cual sea la intervención que nosotros realicemos. Obviamente que si hacemos intervenciones, ¿cierto?, basadas en evidencia científica, como es, por ejemplo, capacitar al personal en las técnicas, tener mejores insumos, generar ambientes laborales mucho más amorosos, con liderazgos más transversales, la calidad va a ser mucho más fácil instalarla. Pero como estamos hablando de la supervisión en sí es una barrera para evitar los errores. La supervisión en sí permite, ¿no es cierto?, generar más calidad en los procesos. Entonces, a raíz de esto, se toma como un elemento importante a considerar cuando yo estoy planificando mi gestión de la calidad. Cuando se hace el programa de calidad anual en todos los CEFAM, tiene que estar considerado dentro del programa de calidad el programa de supervisión de las prácticas clínicas. ¿Qué es lo que vamos a supervisar ese año? ¿Ya? Entendiendo que las supervisiones deben ser sistemáticas y planificadas. ¿Cuál es el concepto de la supervisión? La supervisión es un conjunto de actividades, es decir, yo hago cosas como institución, ¿ya? Ejecuto tareas como institución, destinadas a observar el cumplimiento de las prácticas de la institución. Es decir, me pongo de acuerdo, planifico actividades, ¿no es cierto?, tareas que va a hacer un grupo de personas en la institución con el fin de observar cómo estamos desarrollando los procesos, las prácticas clínicas, los procedimientos administrativos dentro de la institución. Como les mencionaba, la supervisión es concebida como parte del proceso de mejora continua. Nos permite ir aprendiendo en la medida en que vamos mirando cómo hacemos las cosas. El objetivo es observar las prácticas y los procedimientos a través de métodos directos o indirectos. Métodos directos es mirando cómo hago las cosas, y métodos indirectos es mirando
a través de un registro cómo los equipos desarrollan las prácticas, con el fin, todo esto, de mejorar la calidad de la atención, no con una finalidad punitiva, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de la supervisión? Primero, asegurar el cumplimiento de las prácticas clínicas, es decir, no dar por hecho de que si yo capacito al personal en una técnica y después esa técnica o ese procedimiento yo lo escribo en un documento, con eso basta para que el personal desarrolle las prácticas de esa forma, ¿ya? Sino que para asegurar el cumplimiento de la práctica, necesariamente debo supervisar. Cuando empezamos con la pandemia del COVID y se instaló como una evidencia el uso obligatorio de la mascarilla como un elemento fundamental en el control de la transmisión del virus SARS-CoV-2, salió inmediatamente, ¿no es cierto?, una indicación de que se iba a supervisar en la calle que la gente utilizara la mascarilla. Y todo aquel que no utilizara la mascarilla se le iba a pasar una multa. En este caso, la supervisión era una supervisión punitiva, puesto que el no usar la mascarilla ponía en riesgo a toda la comunidad, ¿ya? Ponía, digamos, en riesgo el bien común. Y en ese minuto, ¿no es cierto?, las personas comenzaron a confeccionarse mascarillas, a comprar mascarillas, hubo incluso el pymes de mascarilla, y todo el mundo se preocupó de andar con su mascarilla. Y eso es porque había una supervisión de que efectivamente la gente usara la mascarilla. A eso va enfocada la supervisión. También identifica necesidades de aprendizaje. Eso significa que, ¿no es cierto?, puede que una práctica no se esté cumpliendo dentro de ese SFAM porque el personal, los trabajadores, necesitan que se les enseñe por qué tienen que hacerlo así, cómo hay que hacerlo, ¿ya? ¿Qué pasa si lo hago diferente? Es decir, que tengamos el conocimiento teórico que nos valide la práctica. Tercero, evalúa los programas de capacitación, porque uno podría decir, nosotros tenemos siempre capacitaciones en un tema. Supongamos que tenemos siempre capacitaciones, ¿no es cierto?, en higiene de manos y uso de PP. Todos los años nos dan 2 o 3 capacitaciones. Pues bien, si yo hago un programa de supervisión de esas prácticas clínicas y me doy cuenta que las personas no están cumpliendo estas prácticas, yo podría extrapolar que una de las causas es que los programas de capacitación, ¿no es cierto?, no están llegando de buena forma a los trabajadores. A lo mejor la metodología no es la correcta, los contenidos no son los correctos, pero hay un quiebre ahí porque las personas no están cumpliendo las prácticas, ¿no es cierto?, porque quizá no están entendiendo la base teórica, ¿cierto?, desde la cual nació esa práctica. Cuarto, identifica factores que obstaculizan el cumplimiento de la práctica, porque las prácticas no solo no se cumplen porque, no solo no se cumplen porque las personas no saben, sino que también a veces no se cumplen porque, por ejemplo, no tenemos los insumos adecuados. Entonces, tenemos una práctica, yo les ponía el ejemplo ayer a sus compañeros, tenemos una práctica que es la instalación de las vías venosas periféricas, por ejemplo, ¿ya?
Y en esa práctica quizá el procedimiento dice que en el sitio de inserción le vamos a poner una gasa estéril pequeña y sobre ella un Tegaderm. Y resulta que cuando yo voy a supervisar la instalación de la vía venosa periférica, me doy cuenta que la enfermera o el técnico no le pone Tegaderm, sino que le pone telas sobre la gasa. Entonces yo le pongo no cumple, porque le está poniendo telas y no está poniendo el Tegaderm. Y una vez finalizada la supervisión, voy y le pregunto por qué no le puso el Tegaderm y me dicen, es que no hay. Hace 2 meses no hay Tegaderm. Entonces, en ese caso, yo identifico que hay un quiebre de insumo y por eso no se cumple la práctica. Y eso, si es una cosa permanente, ya hace 2 meses, ¿no es cierto? Voy a ponerlo en mi informe de la supervisión de la práctica, no sé, que el 10% de los supervisados cumplió la práctica correcta de la instalación de la vía venosa y el incumplimiento se debió a que no hay, ¿no es cierto?, Tegaderm en stock. Y ahí vamos a ir a conversar con la persona que compra, ¿cierto? Vamos a llamar al departamento, ¿por qué no hay Tegaderm? Y la persona nos puede decir, es que es demasiado caro y no lo vamos a poder seguir comprando. En ese caso, yo voy a tener que ir nuevamente a revisar la bibliografía y ver cuán importante es el uso del Tegaderm en la instalación de la vía venosa. Supongamos que la evidencia dice que es importante el Tegaderm para ir observando la vía venosa durante todos los días que está instalada. Pero resulta que nosotros en atención primaria, la vía venosa que se pone en la urgencia, muchas veces en la urgencia rural o en los SAPU o en los SARS, es una vía venosa temporal, es decir, que la ponemos durante el momento que el paciente está ahí y una vez que el paciente, ¿no es cierto?, es dado de alta o derivado, esa vía se saca. Entonces, desde ese punto de vista, para la atención primaria no es relevante el uso del Tegaderm. Pueden ser telas. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Ir al documento institucional y eliminar como un requisito de la calidad que se use Tegaderm y poner que se pueden utilizar telas y que lo importante es que la gasa que vaya en la zona de inserción esté estéril. Esa es como toda la vuelta que yo voy a dar al ir a pesquisar o identificar un factor que obstaculiza el cumplimiento de la práctica. Supongamos que yo estoy supervisando el aseo y el documento que nosotros escribimos de cómo hay que hacer la limpieza dice que el auxiliar de aseo debe llevar 2 baldes, uno rojo para el agua jabonosa o detergente y uno celeste para el agua, o blanco para el agua, ¿no es cierto?, para ir enjuagando este pan. Y voy a supervisar y me doy cuenta que la persona que hace el aseo anda solo con un balde o con nada y enjuaga el paño en el lavamanos. En ese caso, yo estoy identificando, ¿no es cierto?, un factor que está obstaculizando el cumplimiento de la práctica, como es una estructura que son los baldes. Y tendré que hacer el mismo procedimiento que hice con el Tegaderm. ¿Ya? También a veces nosotros podemos detectar en el incumplimiento de la práctica que falta recurso humano, por ejemplo. Supongamos que estamos supervisando el lavado de material en esterilización
el procedimiento que escribimos dice que debemos tener sumergido el material en el detergente enzimático 15 minutos. Y resulta que nosotros detectamos ahí un problema porque finalmente no está 15 minutos, está solo 5 minutos. Y la persona que está haciendo el lavado en esterilización dice, yo no lo puedo tener 15 minutos porque mire la cantidad de material que se me empieza a juntar y yo estoy sola en esterilización. Entonces, si yo tuviese el material 15 minutos en el detergente enzimático, no habría material disponible en las unidades material estéril porque no me da el tiempo, tampoco me da la estructura de la sala, porque tiene solo este lavadero, y ahí yo identifico, entonces, estructura deficiente. Identifico recurso humano deficiente. Y la idea de la supervisión es que después todo esto yo lo pueda informar, ¿ya? Direcciona los recursos por lo mismo, porque yo estoy mirando qué me falta, qué se justifica, qué no se justifica, y evita trabajar con las impresiones. Yo creo que, y me permite trabajar, ¿cierto?, bajo datos científicos, bajo datos reales, no sobre la impresión del equipo ni de la jefatura. Con los resultados de la supervisión nosotros vamos a trabajar, o sea, no se supervisa por supervisar. Si bien la supervisión en sí, como decíamos al inicio de la clase, provoca una mejora en la práctica clínica, el que yo trabaje con los resultados de la supervisión provoca mucho más mejoras, ¿ya? Como les mencionaba yo en los ejemplos anteriores. Entonces, estos resultados tienen que ser empleados como parte del diagnóstico de la situación para programar planes de corrección basados principalmente en programas de capacitación, programas de evaluación continua, y también podríamos nosotros detectar, por ejemplo, a raíz de las supervisiones, que es fundamental, ¿no es cierto?, construir una nueva sala de esterilización. Que la sala que teníamos antes, por ejemplo, era una sala que daba cuenta de la cantidad de atenciones que hacíamos antes, pero hoy día, con atenciones de urgencia, con extensiones horarias, no nos da esa sala de esterilización. Y esa podría ser una meta, ¿no es cierto?, de calidad y de mejora para el CESFAM para el otro año, ¿cierto? Buscar los recursos, hacer la planificación de agrandar la sala de esterilización. Porque con la sala que tengo no voy a poder hacer nunca una práctica clínica en esterilización, un proceso de esterilización de calidad. Siempre mi esterilización va a ser riesgosa, nunca va a ser de calidad, porque la estructura no me lo permite, ¿ya? Pero eso yo lo debo evidenciar a través de una supervisión. ¿Qué vamos a supervisar? Vamos a supervisar el nivel de cumplimiento de los requisitos de calidad que nosotros describimos en los documentos institucionales. Por eso que es tan importante que nosotros definamos muy bien cuáles son los requisitos de calidad de ese proceso. Es decir, qué es lo que hace la diferencia entre, ¿no es cierto?, que ese proceso controle las infecciones y las prevenga y que no las controle, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy instalando esta vía venosa periférica que les mencionaba delante en el ejemplo, ¿cierto?, donde yo voy a tener que hacer uso de la técnica séptica, voy a tener que corroborar que el material esté estéril, me voy a tener que hacer una correcta higiene de manos. Cuando yo hago ese procedimiento, yo puedo poner en mi procedimiento que yo cuando me acerco al paciente le voy a preguntar su nombre, voy a corroborar que sea el paciente correcto,
y también voy a saludar al paciente, me voy a presentar, ¿cierto? Y posterior le voy a explicar lo que le voy a hacer y después le voy a hacer la instalación de la vía venosa periférica. Pero como requisito de calidad para prevenir y controlar las infecciones, no es un requisito preguntarle el nombre al paciente. No es un requisito saludar al paciente, porque estamos buscando, en este caso, requisitos para controlar y prevenir las infecciones. En cambio, si yo estoy supervisando el cumplimiento de la Carta de Derechos y Deberes del paciente y yo me pongo a mirar distintas atenciones que hace el equipo de salud a los usuarios, cuando yo vaya a mirar la instalación de esta vía venosa, ahí sí que los requisitos de calidad para el cumplimiento del respeto de los derechos son preguntarle al paciente su nombre, supervisar, ¿no es cierto?, que el profesional se presente, que le explique lo que va a hacer. Y no vamos a ir a mirar si el profesional, ¿no es cierto?, en ese momento que estoy supervisando, ¿no es cierto?, el trato, o estoy supervisando, ¿no es cierto?, la atención, humanizada, no voy a supervisar que la caja de esterilización esté virada, porque eso no tiene un impacto en la atención humanizada. Pero sí tiene un impacto si yo estoy supervisando la prevención y control de las infecciones. Entonces es muy importante que yo identifique en el documento cuáles son los requisitos de calidad escritos para lo que yo voy a supervisar. ¿Bien? Y eso, ¿no es cierto? Esa calidad o esos requisitos, ¿no es cierto?, de calidad, pueden ser de procedimientos que se realizan en todas las unidades, como por ejemplo, que yo vaya a supervisar la higiene de manos, o en algunas unidades, ¿no es cierto?, específicas. Y aquí vamos a supervisar, por ejemplo, si vamos a hablar del equipo de protección personal, y algún grupo dice, sí, nosotros tenemos aquí un problema, creo yo, en el uso correcto de las EPP, hay distintas cosas que yo puedo supervisar. No puedo supervisar todo en una misma pauta, porque se me va a volver una bolsa de gato y las cosas se desarrollan en momentos diferentes. Entonces, supongamos que yo diga, voy a supervisar el uso correcto de las EPP en el equipo, en los trabajadores que están en dental. Entonces, eso significaría que yo voy a entrar a un box dental, ¿cierto? Voy a ir a mirar si el odontólogo, la odontóloga, los TENS están utilizando los elementos del equipo de protección personal que se determinaron que debían usar en ese procedimiento. Y eso yo lo miro en un momento y está lista mi supervisión. Ahora bien, si lo que yo quiero supervisar es cómo ellos se retiran el equipo, tendré que ir, ¿no es cierto?, en un momento de la atención a mirar solo eso, cómo se lo retiran, si se lo retiran en el orden correcto, si se higienizan las manos en el momento que se las deben higienizar. Y solo voy a supervisar el retiro, porque se hace en un momento distinto. O a lo mejor voy a querer supervisar la instalación, cómo se pone en el equipo. Y ahí voy a tener que ir al inicio del procedimiento y mi pauta va a ir orientada solamente a la instalación del equipo. O sea, no es que yo en una pauta ponga todo lo de EPP, ¿ya? Lo mismo la higiene de manos. A lo mejor yo voy a supervisar la higiene con agua y jabón,
a lo mejor yo voy a supervisar la higiene con solución alcohólica, o a lo mejor yo voy a supervisar que el personal se higienice las manos en los 5 momentos de manera correcta, ¿ya? Entonces es muy importante el enunciado, dejar claro para qué estoy usando la pauta de supervisión. Y eso queda expresado cuando yo hago el indicador. En este caso, en este curso, yo no les voy a pedir en el trabajo que hagan el indicador, porque hacer un indicador es materia de una capacitación solo de indicadores. Pero sí les voy a pedir que me expresen en una frase qué es lo que quieren medir con esa pauta. Yo les voy a mostrar más ratito digamos, las instrucciones del taller. Pero sí, ¿no es cierto?, qué pretenden medir con esa pauta, ¿ya? Entonces yo puedo hacer supervisiones también de la técnica séptica, de la limpieza de superficies, de cómo el personal, por ejemplo, cuando genera residuos, cómo los va a ir dejando en los contenedores que corresponden, ¿cierto? Cómo hace ese proceso, ¿no es cierto?, de eliminación en el dispensador, cómo segrega los residuos. También yo podría supervisar cómo el equipo elimina el material cortopunzante, que es otro elemento que es otro elemento, ¿no es cierto?, de las precauciones estándar, ¿ya? Yo podría supervisar cualquiera de las prácticas. El principio de la supervisión es este. Cuando yo escribo en un documento cómo quiero que las cosas se hagan, escribo la forma correcta de realizar las prácticas. La forma basada en la evidencia, esperando, ¿no es cierto?, que de ese procedimiento el resultado sea este hermoso pastel, ¿cierto? Bonito, bien decorado, con los colores perfectos, que se ve rico. Uno lo mira y se ve rico, ¿ya? Pero voy a supervisar y me encuentro, ¿no es cierto?, con este otro pastel, ¿ya? Que está chueco, que la crema está derretida, que no tiene chispitas de colores, que no tiene ni vela, ¿ya? Entonces, en este caso, yo digo, ¿por qué el pastel no le quedó a esta persona como decía, ¿no es cierto?, la receta, el procedimiento? Y aquí tengo que buscar las causas, ¿no es cierto? Nunca capacité a esta persona en cómo se hacían los pasteles, la crema, ¿no es cierto?, que se compró no era la misma crema de calidad que yo pensé que me iba a dar el resultado que esperaba. El tiempo que tuvo para hacer el pastel fue muy poco porque tenía que además hacer el aseo, cuidar a los niños, etcétera, etcétera. Y en fin, tengo que buscar los factores que contribuyeron a que en la realidad no se hizo como estaba pensado en el documento, ¿ya? Y esa brecha es la que me da las oportunidades de la mejora. Porque si todo se hiciera, si todo lo que nosotros hacemos en una institución, en este caso en una institución de salud, se hiciera como está descrito en los procedimientos, prácticamente no tendríamos errores, no tendríamos eventos. Tendríamos lo que se llama una calidad total, que es, ¿no es cierto?, la forma en la cual trabajan ciertos sistemas, ¿ya? Como por ejemplo la aeronáutica. Las líneas aéreas no se permiten ningún error, cero error, porque un error puede costar la caída de un avión y que mueran 400 personas, ¿ya? Una industria de energía nuclear no se puede permitir ningún error, cero error, porque, ¿no es cierto?, el hecho de que haya un error puede hacer que esta planta de energía, ¿no es cierto?,
haya fuga de energía nuclear o explote, y sabemos que provoca muerte y daño al ecosistema por años, malformación, etc. Pero nosotros en salud no tenemos esta mirada de cero error, siendo que nuestro sistema de salud es tan peligroso como 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 el sistema aeronáutico, o tan peligroso como la energía nuclear. Les pongo un ejemplo. Ya hace meses, desde que está la pandemia, casi todas las semanas en Chile se cae un avión comercial lleno de gente, con la cantidad de gente que muere por COVID. Nos acostumbramos a ver, hoy día murieron 40, hoy día murieron 80, hoy día murieron 70. Pero si yo multiplico 7 por 7, o sea, 70 diarios en 7 días de la semana, son la cantidad de personas, de pasajeros que lleva un avión comercial. O sea, ¿qué diríamos nosotros que toda la semana dijeran, hoy se cayó un avión, murieron 450 personas, la otra semana, hoy se cayó un avión? Sería tremendo, habría pero un impacto, no saldrían más aviones, ¿no es cierto? Hasta buscar por qué. Bueno, eso está pasando hoy día con el COVID. Entonces, cuando uno mira que hay decisiones que se están tomando de manera incorrecta, no se está haciendo lo suficiente, no se están poniendo todos los esfuerzos, es porque está muriendo mucha gente, ¿ya? Claro, no se nota porque, como les digo, ya nos acostumbramos y ya casi nadie mira los reportes diarios. Entonces, ya nos acostumbramos que sean 45, 50, en los lugares donde están los rebrotes, ¿no es cierto? En Temuco se estaban muriendo, digamos, si uno lo extrapolaba a la tasa, era aproximadamente, ¿no es cierto?, 70 personas diarias a nivel nacional. Y no pasa nada, ¿ya? Seguimos avanzando en la supuesta normalidad. Entonces, no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que nosotros cuando no hacemos las cosas de manera correcta y generamos un espacio para el error, ese error finalmente nos genera, ¿no es cierto?, y nos puede generar vidas humanas. Criterios para la supervisión: nosotros podemos supervisar estructuras, procesos o resultados. Cuando nosotros supervisamos estructuras, nos referimos a aspectos organizacionales o recursos existentes básicos para que se desarrollen las prácticas, ¿ya? Y que uno parte de la base de que tienen que estar. O sea, si yo quiero hacer una práctica correcta, debo tener como base, lo mínimo, son la organización y los recursos existentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de infecciones, los lavamanos, los dispensadores de solución alcohólica, el alcohol como insumo, la toalla nova, que tenga las EPP, que tenga la mascarilla, que tenga guantes, que tenga pichera, que exista detergente enzimático en esterilización, que esté la lupa para poder mirar, que estén las escobillas en buenas condiciones, tener un reloj para mirar cuánto tiempo voy a tener sumergido el material en el detergente enzimático, que tenga el recurso humano, como les mencionaba en el ejemplo, para que efectivamente el proceso se pueda realizar. ¿Cuáles son los criterios del proceso? Y yo tenga definidos los requisitos de calidad del proceso, los pasos que yo debo cumplir, qué es lo que yo debo hacer, que me garanticen el menor riesgo, el riesgo casi cero, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso, para no generar una infección asociada a la atención de salud en las distintas prácticas que desarrollo en ese FAM. Y el resultado, ¿no es cierto? El resultado tiene que ver con que yo tenga, ¿no es cierto?, algún verificador que podría decirme, ese verificador, que no hay riesgo, que estoy haciendo las cosas bien, ¿ya? Por ejemplo, un verificador de resultado es el control químico de la esterilización.
La cinta que le ponemos que vira, ¿no es cierto?, el color cuando el equipo ya ha completado su ciclo de esterilización en el autoclave. Ese es un indicador de resultado, ¿ya? El problema de los indicadores de resultado, cuando se miran por sí solos, o sea, solo miramos el resultado, es que muchas veces, ¿cierto?, en los procesos, las cosas resultan bien, aunque el proceso sea deficiente, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de nivel de riesgo, lo que yo quiero es que siempre resulten bien. Les doy un ejemplo cotidiano. Yo podría secar la ropa alrededor de mi estufa a leña durante toda mi vida y nunca incendiar la casa. Pero el riesgo de generar un incendio es altísimo. Tuve la suerte de que no me hiciera un incendio. Entonces yo podría decir, el resultado es óptimo, porque nunca quemé la casa, por lo tanto yo valido el secar la ropa alrededor del estufa. Pero desde el punto de vista de la prevención de incendios, está prohibido secar ropa alrededor de una estufa leña porque el cañón se calienta y hay miles de incendios que se han generado a raíz de esa práctica, ¿ya? Pero como yo en forma personal lo he hecho y nunca me ha pasado nada, yo la valido. Entonces, cuando uno quiere trabajar los procesos para evitar los riesgos y hacerlos más seguros, siempre debe tratar de supervisar criterios de proceso. O sea, los criterios de proceso, el cumplimiento de los pasos, es lo que da un mayor impacto a generar procesos de seguridad y de calidad. Y yo puedo mezclar en esa supervisión de proceso algún elemento de estructura o de resultado que a mí me parezca relevante. Por ejemplo, si yo quiero mirar, supervisar la técnica aséptica, y la técnica aséptica parte de la base de que la caja que yo estoy usando está estéril, yo no podría en la pauta, por ejemplo, partir de la base de que está estéril y creer que efectivamente cumplió con el ciclo de esterilización, sino que yo podría poner como un requisito de calidad, chequear el control químico de la caja para ver si la caja está estéril. O sea, que cada vez que yo voy a hacer un procedimiento, ¿no es cierto?, invasivo, donde voy a utilizar equipo estéril, antes yo chequeé el control, ¿no es cierto?, químico de la caja, para ver si efectivamente la caja, ¿no es cierto?, pasó por el autoclave y el autoclave generó este proceso. Ahora, solo eso no me garantiza una esterilidad o un proceso de esterilización de calidad. Hay otras cosas que la habrán visto, ¿no es cierto?, con Lucy, pero ya me da cierto acercamiento a la calidad del proceso. Entonces yo lo podría incorporar porque yo voy a estar o en dental, o voy a estar, ¿no es cierto?, en procedimientos de enfermería, voy a estar en la posta utilizando esa caja de curaciones. Entonces yo necesito, ¿no es cierto?, hacer ese chequeo. Dentro de todas las otras cosas que yo voy a mirar, como es cómo se higieniza las manos, si se pone en forma correcta la mascarilla, ¿no es cierto?, los guantes estériles, etcétera, etcétera. También podría mirar estructura, por ejemplo, ver si tiene disponible el antiséptico indicado en el protocolo. Supongamos que el antiséptico indicado en el protocolo sea clorhexidina, si efectivamente, ¿no es cierto?, la persona tiene disponible clorhexidina, y ahí yo estaría evaluando estructura, ¿ya? Dentro de mi pauta de supervisión. Antes de supervisar, siempre debo tener los procedimientos o protocolos escritos, debo difundir el documento a todos los que participan en el proceso de procedimiento, esto ya lo explicamos, ¿cierto? Y capacitar al equipo involucrado.
Tengo dos formas de supervisar, una forma directa y una forma indirecta. La forma directa, ¿no es cierto?, es que yo compruebo el cumplimiento a través de la observación presencial de los requisitos de calidad. Tengo que ir a mirar. Y eso demanda tiempo. El supervisar significa, como dijimos, hacer actividades para evaluar el cumplimiento. Por lo tanto, requiere de tiempo destinado a la supervisión. No puedo supervisar entre medio sin tiempo, porque eso significa que no voy a supervisar nada finalmente. Entonces, cuando yo les hablaba en la primera clase que cuando una persona asume como encargado de IAS de un CESFAM, necesariamente tiene que tener horas asignadas, porque entonces, ¿a qué horas va a supervisar? Entonces, la persona tiene todo copado, la agenda copada con atenciones, tiene que ir a reuniones, tiene que hacer no sé otra cosa más y no tiene tiempo. Entonces, piensa, instala una técnica, hace una capacitación, pero finalmente nunca la supervisa porque no tiene tiempo y esa práctica muere. Todo lo que yo hice antes de hacer el documento, difundirlo, capacitarlo, finalmente se diluye, ¿ya? Por lo tanto, siempre las personas que van a quedar definidas en el programa de supervisión, que van a supervisar, deben tener ese tiempo para supervisar, ¿ya? Y la otra es la supervisión indirecta, donde yo compruebo el cumplimiento de los requisitos por medio de verificadores, es decir, a través de un registro. Yo verifico, ¿no es cierto?, si efectivamente se cumplieron los pasos del procedimiento que yo quiero supervisar. Entonces tengo la supervisión donde yo voy a mirar o la supervisión donde yo miro a través de un registro. Ahí tengo una pauta de supervisión directa, ¿cierto? Por ejemplo, de instalación de catéter urinario, donde están los pasos de la instalación, y dentro de lo que yo superviso en la primera, por ejemplo, le pregunto al personal si tiene capacitación en técnica séptica. O sea, aquí en la misma pauta voy a chequear, por ejemplo, un aspecto relevante, porque si todos me dicen que no tienen capacitación y fallan en varias partes del proceso, ya tengo claro que uno de los aspectos de mejora es hacer una capacitación a todos los que instalan catéteres urinarios, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos otra pauta sobre, ¿no es cierto?, almacenamiento y vigilancia de material estéril, con cada uno de los puntos que yo debiera supervisar. Y yo voy al lugar y miro. Y la otra es la pauta de supervisión indirecta, donde yo miro a través de un registro. No encontré nada referente a guías, pero les puse una referente, por ejemplo, a si yo quisiera evaluar cómo el médico hace las evoluciones médicas. Una posible es que yo me siente al lado del médico y lo mire cómo hace la evolución médica, y vaya ticando si cumple con los requisitos de calidad. Y la otra es que yo mire el registro que hace en la ficha. Y a través del registro de la ficha, yo mire si efectivamente, ¿no es cierto?, el médico hizo estos requisitos que yo puse como mínimos que debía tener una evolución médica. ¿Ya? Yo tengo un instrumento para recolectar mis datos que me va a permitir supervisar, y esas son las pautas que se pueden llamar de cotejo, listas de chequeo, pautas de observación, ya pautas de supervisión, y es el instrumento que me va a permitir evaluar el cumplimiento de una norma o una práctica por medio de la observación directa o indirecta. Aquí me faltó el indirecta, pero la puedo utilizar la pauta en ambos casos. En el caso de la observación directa, yo voy a ir con la pauta a mirar, y en la propia pauta voy a ir picando si cumple o no cumple. En cambio, en la observación indirecta, yo le voy a aplicar esa pauta a un registro. Me voy a sentar frente a Rayen, ¿no es cierto?, o al sistema de ficha que ustedes tengan, y voy a mirar el registro, o voy a aplicarle la pauta a un cuaderno. ¿Ya? Supongamos que definimos que el aseo
de las áreas críticas del CESFAM se va a hacer distintos días en la noche, ¿ya? Estoy suponiendo, vamos a empezar a hacer el aseo de 8 a 12 de la noche. A esa hora nadie va a poder ir a supervisar porque ahí van a estar solamente las personas del aseo. Entonces yo puedo decir, como no voy a poder nunca ir a supervisar y la supervisión debe ser permanente y sistemática, no saco nada con decir, ya, bueno, hoy día voy a ir a supervisar y voy a ponerme la par que voy a partir del CESFAM a las 12 de la noche a supervisar. No sirve, porque la supervisión es permanente, sistemática. Yo podría decir, ya, voy a hacer una lista de chequeo que van a llenar las personas del aseo. Y en esta lista yo voy a poner todos los pasos o los requisitos de calidad que debe ir cumpliendo para la limpieza terminal de la unidad. Pero para yo confiar en el registro de las personas, previamente debo sensibilizarlas en seguridad y calidad. Porque si no, termina pasando que las personas llenan de tic estas pautas y finalmente las pautas no sirven para nada, solo para perder tiempo la persona que después tiene que ir a supervisar ese registro, ¿ya? Entonces, necesariamente las personas que hacen las cosas tienen que tener un nivel de compromiso con la seguridad. Es lo que pasa en las líneas aéreas, donde prácticamente todo lo que se supervisa es a través de listas de chequeo auto aplicadas. Es decir, que los mecánicos, la gente que está chequeando la salida del avión, el piloto del avión, se está autoaplicando una lista con los requisitos de calidad y seguridad que debe cumplir antes de hacer lo que va a hacer, o mientras está haciendo lo que tiene que hacer. Y ahí detecta una falla. Y eso requiere, como les digo, un compromiso mayor. Voy a hacer el listado de los requisitos de calidad atribuibles a ese procedimiento. En esa pauta voy a listar los que son atribuibles a ese procedimiento, que tengan relación, en el caso nuestro, con las infecciones asociadas a la atención de salud. Y mi respuesta va a ser, ¿cumple o no cumple? Para que cumpla con la calidad del procedimiento, debe cumplir con todos los requisitos. Porque si un requisito no se cumple, entonces la práctica ya no es segura. Porque todos los requisitos que yo puse ahí son importantes para que la práctica sea segura, ¿ya? Tenemos las etapas de la supervisión, ya lo hemos dicho como repasando. Lo primero es que la supervisión se planifica en un programa que yo hago, que parte identificando donde yo puedo tener un riesgo, donde las cosas yo creo que no se están haciendo de manera correcta, como unidad, ¿no es cierto? Podríamos ahora, después de este curso, ¿no es cierto?, alguien de las postas decir, ¿sabes qué? Yo creo que en las postas los profesionales cuando vienen a la ronda no están cumpliendo con la higiene correcta de manos, por ejemplo. Entonces quizás sería bueno hacer un programa de capacitación en las postas y aplicarlo a los profesionales cuando van a la ronda. Por ejemplo, ¿ya? Alguien podría decir, yo creo que en dental no estamos realizando el proceso de desinfección y esterilización del instrumental de manera correcta, y podríamos hacerlo ahí. Entonces, ¿qué voy a supervisar? Lo primero debiera supervisar aspectos de las prácticas que pongan en riesgo a los usuarios de contraer una infección. ¿Y cómo sé eso? Bueno, los expertos saben, y los expertos son ustedes, los que están en el lugar, los que están donde las papas queman, los que están en terreno, son los que van a detectar mejor cuáles son las falencias, ¿ya? No va a detectar mejor la falencia ni la dirección, ni el encargado de calidad, ni siquiera el encargado de IAS, que no está en todos los lugares. El encargado de IA o la encargada de IA tiene que nutrirse de lo que le refieren las personas que están en terreno.
¿ya? Entonces, vamos a detectar cuál es el lugar o el aspecto de la práctica donde nosotros vamos a intervenir. Vamos a buscar si está escrito cómo se hace, si hay algún documento que diga cómo yo debo hacer esa práctica. Y ahí tengo dos alternativas, que haya un documento o que no haya un documento. Si hay un documento, voy a tener que revisar que el documento describa todos los requisitos de calidad que yo aprendí en el curso, que debieran estar. Si no están todos, o hay otros que considero que no están apegados a la evidencia ni a la normativa, lo que yo debiera hacer es, a través de ese análisis, sugerir sacar una nueva versión del documento, donde estén los requisitos de calidad que deben estar. Y si no hay un documento, voy a tener que escribir los requisitos de calidad para hacer el documento. Porque no puedo supervisar, ¿no es cierto?, una práctica que no tiene un documento donde están descritos los requisitos de la calidad. Después ver si ese documento se ha difundido, si la gente lo conoce. No, mira, si hay un documento sobre la desinfección y esterilización del equipamiento y material en dental, sí existe. Entonces yo voy y le pregunto a los odontólogos, le pregunto a los TENS, y los TENS me dicen, no tengo idea, ¿documento? ¿Qué documento? No, que yo sepa, no hay un documento. Sí, tengo el otro problema, el documento no está difundido, tengo que difundirlo. Y cuando yo lo difundo me doy cuenta que las personas tienen un enredo entre lo que es la desinfección, lo que es la esterilización, lo que es un antiséptico, lo que es un desinfectante, y yo digo, puta, voy a tener que hacerles una pequeña capacitación. Y ahí recién yo voy a poder hacer una pauta y empezar a supervisar a las personas. Yo no puedo pedirle a la gente que haga algo que yo no le dije que hiciera y frente a lo cual no le clarifiqué las dudas, ¿ya? Y después pasamos a la etapa de la ejecución, donde yo esa pauta que hice la voy a ir a aplicar, y aquí ya pasamos a la parte de hacer el indicador, tener la muestra, sacar un N a través de una muestra, que no lo vamos a hacer nosotros porque no tenemos esa capacitación de indicadores, vamos a llegar solo hasta la planificación. Y después voy a tener que mirar los resultados de la ejecución, los resultados de las pautas, para poder hacer un seguimiento de la práctica. Y ir interviniendo y mejorando los aspectos que me están provocando que la práctica no se cumpla. Entonces, cada unidad debiera, si estamos trabajando con gestión de calidad, cuando nosotros terminamos el año y comenzamos un año nuevo, cada unidad debiera pensar qué programas de supervisión va a hacer dentro de su unidad. Por ejemplo, farmacia debiera decir, chuta, yo este año me acuerdo que hubieron 2 reclamos porque entregué medicamentos cambiados y me di cuenta también cuando supervisé los sobres que estaban medicamentos de un sobre en otro sobre, y me di cuenta también que las chiquillas cuando entregan, por ejemplo, o mi colega cuando entregó no chequeó el nombre. Entonces yo creo que sería bueno hacer un programa de supervisión de entrega de medicamentos a los usuarios. Y empiezo a hacer ese programa en enero y superviso, hago cortes trimestrales y al final del año veo si mejoró y me doy cuenta de que al final del año tengo un protocolo, la gente fue capacitada, logré que se pusieran números de atención y logré hacer un proceso más seguro. Y si no logré eso, bueno, el otro año insisto y sigo con la misma supervisión, ¿ya? En el caso de infecciones lo mismo. Yo voy a ir detectando, ¿no es cierto?, cuáles van a ser estos aspectos críticos, ¿ya? Después que yo lo defino, hago todo lo que dijimos. Veo si está el documento, veo si el documento tiene los requisitos de calidad, veo si está difundido, veo si la gente necesita capacitación, hago la pauta. Y después la empiezo a aplicar, según lo que yo planifique, aplico mi pauta y después analizo los resultados de las supervisiones
y el porqué de los incumplimientos y realizo un planes de mejora. ¿Ya? ¿Por qué se puede generar un incumplimiento de un proceso o procedimiento? Nuevamente, un resumen de todo lo que hemos dicho. Yo puedo no cumplir un proceso porque el proceso no está definido. Cada uno lo hace como quiere, como aprendió, como le dijo la que estaba antes, como lo hacían en el otro CEFAM, etc. El proceso o procedimiento está definido, lo tenemos claro, pero de manera verbal, no está escrito. Existe un documento con el procedimiento o proceso, pero nadie lo conoce, no está difundido al equipo. El personal no está capacitado para el cumplimiento correcto del procedimiento. Existen problemas de comunicación en el equipo. Este es una de las causas mayores de los errores. La mayor parte de los eventos adversos se producen por errores de comunicación entre el equipo y entre el equipo o los profesionales o los administrativos con los usuarios, ¿ya? El liderazgo no valora la seguridad clínica ni la gestión de la calidad. O sea, mi unidad no tiene ningún protocolo, yo soy jefe de la unidad y no me he preocupado que no hay ni un protocolo, no hay ninguna capacitación, nunca nos sentamos a analizar, si hay un evento adverso no vemos por qué sucedió. Entonces, si la jefatura, el liderazgo no valora la seguridad clínica ni valora la gestión de la calidad, su equipo tampoco la va a valorar. Entonces uno puede tener una misma institución donde tiene años de avance en algunas unidades respecto de otras. Y eso tiene estrecha relación con las jefaturas de esas unidades. No existen los recursos, también puede ser que el proceso o la práctica no la puedo cumplir como corresponde porque no tengo el equipo, no tengo los insumos para dar cumplimiento a esa práctica. Nadie nos supervisa, no se hacen supervisiones para poder evaluar cómo lo hacemos y dónde están los problemas. Y finalmente, no se difunden los resultados de supervisiones al equipo. Nos supervisan, pero no sabemos qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, si efectivamente cuando nos vinieron a ver que no había jabón, se va a hacer algo para comprar jabón. Entonces eso genera en los equipos una falta de confianza en el proceso de supervisión. O sea que me supervisen o no me supervisen, da lo mismo porque no hace ninguna diferencia. ¿Ya? Conclusiones. Debemos dejar de realizar análisis de los procesos con creemos que el equipo sabe retirarse correctamente los EPP, por ejemplo, para poder decir el 85% del personal clínico se retira correctamente los EPP. Llegar a decir el 85% significa que yo estoy supervisando, estoy aplicando pautas de supervisión en distintos momentos a distintos personal clínico, por lo menos en un año, para poder llegar a una conclusión, ¿no es cierto?, que me permita aseverar que el 85% del personal clínico se retira correctamente los EPP. Y uno podría decir, ¿y qué pasa con el 15% restante? Y ahí uno podría ver cuáles han sido las fallas de cumplimiento que han detectado la supervisión, ¿ya? Los resultados de una buena supervisión comienzan con la construcción de una buena pauta de supervisión, que es lo más importante que van a hacer ustedes en el trabajo, una pauta de supervisión. La supervisión debe ser continua y sistemática para que cumpla efecto. No saco nada como nosotros cuando decimos, ya, hoy día nos dio la locura y le vamos a los niños a revisar las tareas. Y le revisamos las tareas y nunca más en 3 años le revisamos las tareas, ¿ya? Si nosotros le revisamos a los niños pequeños las tareas de manera sistemática y continua, ¿cierto? Y a raíz de esa revisión de tareas generamos un programa de estudio, un horario de estudio, un acompañamiento en el estudio, implementar técnicas de estudio, por ejemplo, donde el niño no estudie con la tele, o si está estudiando le vamos a pagar el router que le da el internet, le da el internet para que no se meta en los juegos, y le ponemos la luz suficiente y le generamos tranquilidad. Nosotros vamos a saber que ese estudio va a surtir efecto.
Si el niño no tiene dónde estudiar, no tiene internet, no tiene computador, la casa pelean todo el día, obviamente que el niño no va a poder estudiar de manera correcta, ¿ya? Entonces nosotros para poder generar resultados confiables, esta supervisión debe ser continua y sistemática, y para que tenga un impacto también en mejorar los procesos. La supervisión clínica es fundamental para orientar la mejora continua, ya lo dijimos, y la supervisión clínica de los procedimientos de control y prevención de infecciones asociadas a la atención de salud es una barrera para no dañar al paciente, así como debiera ser una barrera en todos los procesos que desarrollamos en ese SPAM. ¿Bien? Preguntas. ¿Preguntas? ¿Volvimos? ¿Preguntas? Les voy a compartir el taller para que me hagan preguntas sobre el taller si tienen alguna duda, ¿ya? Aquí está el taller. Ya. Lo primero, van a identificar un problema de alguna de las prácticas clínicas relacionadas con el control y prevención de las infecciones en sus SPAM. Puede que ese problema que identifiquen sea de todo el SPAM o sea de una unidad. Por ejemplo, que sea un problema de dental, un problema de toma de muestra, un problema de procedimientos de enfermería, un problema del SOME, un problema de las postas o un problema que ustedes creen que afecta a todo ese SPAM. Después, busque si existe un documento institucional donde se establezcan los requisitos de calidad de esa práctica. O sea, ahí van a tener que buscar, preguntarle a la encargada de calidad si hay un protocolo, un procedimiento, una norma, y leerlo. En caso de no existir el documento, van a ponerme en el trabajo, no hay documento, y ustedes me van a hacer en una lista, no me van a hacer un protocolo, porque obviamente no nos da el tiempo, ni tampoco hicimos una capacitación de cómo se confecciona un protocolo, sino que simplemente ustedes me van a hacer una lista con los requisitos de calidad de esa práctica según lo que aprendieron en el curso. ¿Qué es lo que debiera estar presente en esa práctica? Y si existe el documento y no tiene referencia a los requisitos de calidad, ustedes me van a compartir el documento y me van a identificar, ¿no es cierto? Van a pintar, van a destacar dónde aparece algo respecto al procedimiento y van a ponerme ahí como conclusión que eso que aparece no da cuenta de los requisitos de calidad que ustedes aprendieron en el curso. Por ejemplo, encuentran un documento que hace mención a los EPP. Y ustedes dicen, el problema está en que el agente no usa correctamente los EPP. No se pone los EPP adecuados en las áreas adecuadas, no se pone correctamente la mascarilla, a veces usa los lentes en reemplazo del escudo facial, etc. Pero ustedes cuando van al documento que supuestamente tiene la referencia de los EPP, lo único que encuentran es que el documento dice, el personal deberá utilizar los siguientes EPP. Mascarilla, pechera, guantes, ¿no es cierto? Protectores oculares. Y no dice nada de cómo se pone la mascarilla, de en qué caso se usa el protector facial, de cómo se lo sacan, cómo se los ponen. Entonces, hay un documento, pero el documento no es bueno, no tiene los requisitos de calidad. Entonces, en ese caso, ustedes me van a pintar esa parte y van a poner ustedes su lista de requisitos de calidad que creen que debe tener el documento. Y por último, van a construir una pauta de supervisión con los requisitos de calidad que debieran ser supervisados. Eso, ¿no es cierto?, me lo pueden contestar en este mismo taller, pueden ir contestando las preguntas hacia abajo. Es un taller, tiene la misma nota que la que tiene un control de la prueba que les hacemos después de los foros,
Y la idea, ¿no es cierto?, es que este taller después yo se lo pueda enviar y sea un insumo para la persona o las personas que están trabajando en infecciones y en calidad en sus CESFAM. ¿Ya? Preguntas nuevamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Acá, profe, consulta, ¿cuándo es Mariela, el plazo de entrega? el próximo miércoles. ¿Y hay algún formato donde se tenga que No, subir o ahí no? mismo lo van contestando. ¿Ya? Con la misma letra que aparece, el mismo tamaño de la letra, ustedes van contestando abajo del taller. ¿Ya? Ah, ya. Sí. Gracias, profe. Ya. Angélica, ¿alguna pregunta? No, estaba escuchando lo mismo, porque estaba viendo el tema de que tenemos que enviarlo respondido, digamos, y las dudas las conversamos. Claro, acuérdense que yo les dije que eligieran un representante por grupo, ¿ya? La idea es que ese representante me haga las consultas que tenga, si es que tiene consultas Ya, al ya. chat, ¿ya? Para yo ir aclarándoselas. De hecho, lo más probable es que yo le pida que me mande su número de teléfono para poder conversarlo, porque creo que es mucho más fácil cuando uno lo explica su duda verbalmente y también la explicación la da de manera verbal. Y cuando lo tengan listo, lo suben al chat como un anexo, para que quede en la plataforma. ¿Ya? Ya. Eso. Bien, no tenía la duda. Entonces la idea es que el grupo de trabajo que se informó que somos los 7 integrantes, ¿cierto? Lo vayamos trabajando y un representante de este grupo se contacte con usted frente a las dudas. Y, ya y ustedes hacen como nuestra tutora. Y cuando lo tengamos listo, lo podemos subir al chat. Así es, eso es, eso es. Sí. Ya, correcto. Lo otro que también me lo pueden mandar antes para ver cómo van, yo le puedo hacer algunas sugerencias, ¿no es cierto? Es bien preciso y conciso, ¿ah? No quiero chácharas, ¿ya? Es preciso y conciso. O sea, identifico el proceso crítico, ejemplo, retiro de las EPP en la urgencia. Ejemplo, ¿ya? Busco el documento número 2, no existe documento de precauciones estándar en ese FAM. Existe documento que hace mención a las EPP, pero no hace mención al retiro. Y me ponen una foto, ¿no es cierto? Me pegan ahí el pedacito del protocolo de, no sé, 30 páginas de precaución estándar, donde habla de las EPP, pero no habla del retiro. Nosotros sugerimos los siguientes requisitos de calidad. Pasos del retiro. Higienícese la mano, retire la pechera, los guantes, y van poniendo para abajo los pasos. Profe, Sí, Angélica. ese documento que sigue el protocolo tiene que ser institucional, en este caso del CEFAM de Tirúa. No, no tiene que existir un documento que mande el ministerio, tiene que ser local. Cuando yo hablo si existe un documento, es un documento de ustedes, porque obviamente que existe un documento del ministerio, ¿ya? Pero me refiero de ustedes, que ustedes tengan un documento del CEFAM Tirúa que se haya respondido a ustedes y que haya sido construido con la realidad del CEFAM Tirúa. Joel. Profe. Dígame. Buenos días en primer lugar. Hola Joel, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien. Mire, consulta sobre el protocolo. Solamente hay que mencionar si existe o hay que colocar ahí también algunas cosas con referente a lo que estamos viendo. Eso es lo que yo les estaba mencionando. Primero ustedes van a ver si existe y me van a responder, por eso yo les puse en una pregunta. Existe un protocolo llamado, comillas, precauciones estándar CEFAM Tirúa, por ejemplo, del año 2005. Ya partimos mal, ¿cierto? O existe uno del año 2019, ¿ya? En la página 7 habla sobre las EPP. Sin embargo,
refiere lo siguiente y me ponen una foto de lo que habla y habla solamente de cuáles son las EPP y nada más. Entonces nosotros detectamos que no incorpora los requisitos de calidad de cómo se ponen las EPP, que es lo que nosotros queremos supervisar, porque es lo que nosotros detectamos como de riesgo en la urgencia del CESPAM o en la urgencia de la posta. ¿Ya? Y nosotros sugerimos los siguientes requisitos según la clase que tuvimos, según los artículos que usted nos mandó o nos mandó la señora Lucy, ¿ya? Y de ahí ustedes escriben 5 o 6 requisitos de calidad. Y con esos requisitos de calidad los toman y construyen la pauta. ¿Qué es lo que le van a mirar, no es cierto, cuando alguien esté sacándose las EPP? Se higieniza correctamente las manos. Número 2, se retira primero, ¿no es cierto? Los guantes, se retira primero la pechera, se retira primero la mascarilla. ¿Cuáles son los requisitos que aprendieron ustedes? Entonces, de esta forma, nosotros logramos que ustedes, todo lo que aprendieron les sirva para identificar dónde hay riesgos de infecciones con lo que aprendieron. Y segundo, que ustedes puedan identificar cómo yo relaciono estos protocolos que yo sé que están en unos archivadores con la seguridad. Cómo eso finalmente se concreta en la seguridad. Y tiene que ver con que, ¿no es cierto?, cómo yo hago las cosas. Angélica. Sí, se lo preguntaba porque nosotros como CEFAM recién este año estábamos empezando a trabajar lo que era calidad. ¿Ya? De hecho, poquito antes de la pandemia se había nombrado una encargada, que era Selma, pero que obviamente por el tema del COVID no alcanzó a comenzar su gestión. En cuanto a los protocolos, desconozco si hay, y si es que hubiera alguno, aparte de los de laboratorio, nunca han sido socializados. Por lo tanto, en teoría no han terminado su validación. Deberíamos partir con, bueno, preguntando primero si hay, revisarlo y hacer lo que dice usted, pues hacer toda la pauta. Claro, claro. O sea, hay uno, es muy bueno, a lo mejor encuentran uno que es muy bueno, que no ha sido socializado, pero usted está todo escrito ahí. Entonces van a poner, existe el protocolo, están descritos los requisitos de calidad, igual que lo que vimos en la clase, pero falta difundirlo. Y todo eso ustedes lo van a poner en el trabajo, y esto le va a llegar a Selma, por ejemplo, que es la encargada de calidad. Entonces Selma va a decir, mira, aquí ya tengo 4 o 5 procesos, porque son 4 grupos, ¿cierto? En total, de todo el curso. Sí, Son debiesen ser 4 4. grupos. Porque es como Entonces voy a 28, tener sí. 4 procesos donde hubieron, ¿no es cierto?, casi 30 personas pensándolos. Mire qué interesante. O sea, yo podría partir ya, cuando parta Selma, con estos 4 procesos, trabajándolos ya, porque ya tuve aquí una reflexión basada en una capacitación de casi 30 personas. Entonces, esto me valida que yo ya aquí tengo un avance, en vez de partir de 0. Ellos encontraron que había un protocolo, encontraron que este protocolo tenía los requisitos, además hasta hicieron la pauta. Entonces ahora solo me falta ponerle el indicador, todo, e incorporarlo a mi programa de calidad del año que viene, por ejemplo. Entonces, es un gran insumo porque todo lo que nosotros intervenimos para gestionar la calidad debe ser intervenido de esta forma, ¿ya? Para que realmente tenga un impacto y la gente adhiera a él. O sea, si yo digo, ¿cuál es el problema de farmacia? Y hago que todo el personal de farmacia identifique el problema más crítico. Va a decir, no, es que tenemos todos estos problemas. Ya, pero identifiquemos por cuál vamos a empezar. ¿Cierto? Entonces digo, ya, vamos a empezar por el almacenamiento porque no tenemos, ya. Empecemos por eso. Entonces, esa va a ser nuestra meta, nuestro aspecto de calidad que vamos a trabajar como unidad. Y están los 3 personas de farmacia, está la químico de farmacia, invitamos al director y quedamos de acuerdo en que ese proceso es el que se va a trabajar el 2021, por ejemplo, en farmacia.
Y ese proceso está dentro de la acreditación de la pauta de cotejo. Sí, pues está dentro de la pauta de cotejo. Corresponde a la característica tanto. Entonces eso significa que esa característica vamos a empezar a trabajar en farmacia. No al revés, no que yo diga como encargado de calidad, ya, tú vas a empezar a trabajar el almacenamiento. Sino que la gente que trabaja en terreno diga cuál es su área crítica, que quiere mejorar, y por esa partir, ¿ya? Y detectar que tiene ya avanzado. Hay un protocolo, es bueno el protocolo, está difundido, la gente está capacitada, o tengo que mejorarlo, o tengo que hacerlo, o tengo que hacer todo desde cero, ¿cierto? Y finalmente voy a terminar ese ciclo de mejora haciendo el indicador y supervisando a la gente. Y a lo mejor en un año ese proceso ya va a dejar de ser un problema para farmacia. Y voy a tomar otro problema. O a lo mejor en un año no logramos nada. Hubo problemas en farmacia, hubo falta de recursos humanos, se fue la químico, no logramos nada. Bueno, sigue siendo un problema, así que lo tenemos que pasar para el otro año también. Pero yo siempre les sugiero que aborden todo lo que es la gestión de la calidad y la seguridad desde la opinión de las personas que ejecutan los procesos. Porque es la única forma que se sientan partícipes de la solución. ¿Ya? Así que por eso, ¿no es cierto?, yo les entregué esta tarea, que es una tarea que creo que va a poder sintetizar en el fondo el objetivo central de esta capacitación. ¿Ya? Así que eso. ¿Más alguna otra duda? Recuerden que el foro queda en la plataforma, que lo pueden revisar, ¿ya? Y les voy a subir también el instructivo del taller para que lo puedan bajar de la plataforma y lo puedan ir completando. ¿Ya? Entonces nos veríamos el martes. ¿Sí? El martes es la última clase, que es sobre COVID y sobre el rol de la APS en la pandemia. Y el día miércoles, ¿no es cierto?, tienen hasta las 12 de la noche para subirme su trabajo. ¿Sí? Sí. Ya. Y la que sea coordinadora de grupo o coordinador de grupo se comunica conmigo por cualquier duda. El fin de semana no tengo ningún problema en contestar tampoco. ¿Ya? Si es que el fin de semana les sale una duda para avanzar, escríbame nomás. ¿Ya? Eso sería, pues. Profe, voy a ocupar, Es que- profe, diga, profe, voy a ocupar un tiempito de ahí. sí, ningún Yo problema. no estoy en tiro de vacaciones. Entonces, para pedirle a mi grupo de que no se retire del CEFAM, para que nos pongamos de acuerdo y si hay que revisar algún protocolo, lo pidamos al tiro, porque igual son de posta. Entonces, pedirle ese mensajito. Gracias. ¿Ya? ¿Les quedó claro a los que están con Angélica? ¿Escucharon los que están con Angélica que no se retiren del CEFAM? Sí, estamos acá. ¿Listo? Sí. Ya. No Oye, sé si los demás. Parece que no les pase lista. A ver, déjenme ver. Estoy casi segura que no pase lista. No, pues. Ya. Pasemos la lista al tiro. Noemí, ¿está por ahí? Noemí. Noemí Encaleo, ¿está por ahí? Ausente. Jocelyn Suárez. Buenos días, presente. Ya. ¿Me escucha, presente? La escucho, Noemí. Jocelyn Suárez. Jocelyn Suárez. Buenos días, presente. Hola.
Alex, Presente. Alex, Hola. hola, te escucho. Alex, Presente. bien. Hola, hola, presente. Herminio, Presente. Herminio, Ahí diga, pues. Herminio, hable, por favor. Ahí hable. Diga presente. Presente, profe. Ya, Herminio. Joel, ya lo vi. Presente, profesora. ¿Cómo no saber que Joel está? Gladys, Presente. Gladys Bastías. Tanta plantita. Gladys Bastías. No está la Gladys. Presente. Ya, Gladys ya Ya, la vi. Bastías. Mariela Nicumán. Mariela Nicumán. Presente, profe. Perfecto. Lidia Ñecuñir. Presente, profe. Ingrid Gore. Presente, profe. Nayaret Díaz. Presente, profe. Selma Millabur. Selma Millabur. ¿Me escucha, profe? Presente. Ahí sí, Selma. Angélica Ah, Campos. ya es que los audífonos estaban Ya mal. vi a la Angélica. Presente, Nadia, Nadia, también vi a la Nadia por ahí. Y Jocelyn Presente. Ramírez. Jocelyn Ramírez. No. Jocelyn no está. Bien, ausente Jocelyn. Ya, pasamos la lista. Chicas y chicos, le quiero pedir un favor personal. Yo hago trabajos comunitarios, no en época de pandemia, en poblaciones, haciendo capacitaciones en RCP y en botiquines naturales. Y al hacer con grupos de principalmente mujeres que sufren violencia, y esa es una cosa que yo hago en un grupo cultural al cual pertenezco. Entonces, hemos derivado en los botiquines naturales y en el tema de las hierbas. Entonces, el año pasado, antes de la pandemia, hicimos un viaje de estudio con uno de los grupos a Contulmo a ver el tema de las hierbas medicinales, ¿ya? Porque yo tenía contacto con una persona que trabajaba en el hospital de Contulmo. Me gustaría a futuro poder hacer algún viaje o ir a conocer el uso de las hierbas medicinales en las comunidades de Tirúa. Si es que hay alguien que trabaje o que conozca a alguien que trabaje con hierbas medicinales, a ver si después me puede hacer el contacto, ¿ya? Esto es un tema que yo hago no por trabajo, sino que es un tema que yo hago de manera gratuita y que en el fondo ayuda a que mujeres que sufren violencia puedan juntarse en función de alguna actividad, y también el hecho de que trabajen con hierbas y usen las hierbas también las sana, ¿ya? Así que si alguno de ustedes La hierba es buena. tiene contacto con alguien que trabaje o que sepa de hierbas, después me cuenta ya por interno y me puede ayudar con ese dato, por favor, ¿ya? Nos vemos. Muchas gracias. Que estén bien. Buen fin de semana. Descansen. Chao. Igual usted, profe. Chao, profe. Chao, chao.